Convección. La convección es un mecanismo de transferencia de calor. Lo primero que tenemos que tener en consideración. Y requiere el movimiento de un fluido. Si yo, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un trozo de metal, ¿cierto? Y que por motivos, ¿cierto?, de que es espectacular, ¿cierto? Y que lo pueden tener, como quien dice, suspendido en este flujo, en esta agua, pero lo tienen, como quien dice, en un estanque, está justo en el medio, supongamos, ¿ya? Y el fluido no se mueve, no estamos hablando de convección, sino que de conducción. Y de existir esa situación, claramente los fluidos tienen coeficiente de conducción también, y yo los tengo tabulados, ¿cierto? Entonces puedo calcular todo lo que tiene que ver con conducción de estos temas. En el fluido se puede considerar que existe tanto conducción como convección, ¿ya? Por lo que les decía. Si no está en movimiento, no existe convección y solo existe conducción, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y existen dos tipos de convección, la forzada y la natural. La forzada es cuando yo tengo un elemento que me permite mover el fluido. Y la natural es cuando yo no tengo un elemento que me permite mover el fluido. Por elemento entiéndase, en este caso, como se ve en la figura, un ventilador puede ser, una bomba, un compresor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos eso, bueno, es natural, ¿ya? Y es el movimiento del fluido por el simple hecho de que existen algunos otros elementos que permiten eso, ¿ya? Como por ejemplo acá se muestra, ¿cierto?, que cuando el aire entra en contacto con una fuente calórica, el aire comienza a moverse, ¿ya? Debido al aumento de temperatura, el aire comienza a subir. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿cierto?, en estas circunstancias. La convección depende fuertemente de las propiedades del fluido, ¿ya? Viscosidad dinámica, conductividad térmica, densidad, calor específico, así como la velocidad del fluido. Sebastián, dígame. ¿Puedo volver un poquito atrás, profe? Listo. Entonces, todos estos elementos se conjugan para que yo pueda tener un elemento, ¿cierto?, de convección. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí esta placa caliente, ¿cierto? Esta está a alta temperatura y esta está a baja temperatura. Entonces, el calor desde la placa caliente va a fluir a través del fluido. Uy, no sé qué me pasaría. Hasta la placa fría. Entonces, la transferencia de calor, ¿cierto?, ocurre con eso. Por ende, yo voy a tener no solo la transferencia de calor, ¿ya? A través del fluido, sino que además voy a tener una transferencia de calor dependiendo de la masa o densidad, ¿ya?, o densidad del fluido por el C sub P y por el delta T, donde delta T va a ser la diferencia de temperaturas entre la placa caliente y la placa fría. Que esta es una ecuación que es más bien conocida y es una ecuación, ¿cierto?, que es universal, que ustedes la vieron, ¿cierto?, cuando vimos entalpía, ¿cierto?, y calor transferido. Pero además, ¿cierto?, que nosotros, debido a que estamos hablando de un fluido en movimiento, vamos a tener una coeficiente de convección,
por el área superficial por la cual yo estoy trabajando y por la diferencia de temperaturas, en donde va a ser temperatura de la superficie o de la pared menos la temperatura infinita. Profe, Dígame. por ejemplo, en el laboratorio de calidad nos pedían el calor. Nosotros, si es que hubiésemos tenido la temperatura inicial del agua, hubiésemos podido ocupar esa fórmula, ¿La de arriba o la de abajo? la de arriba. Sí. Sí, si hubieran podido usar esa fórmula. Entonces, nosotros básicamente tenemos estos dos elementos para poder trabajar lo que es transferencia de calor. Y claramente existen también, ya que estamos clasificando los flujos a utilizar, tenemos dos, flujo externo y flujo interno. Entonces, el flujo externo es para flujos que no están confinados, pero normalmente estos flujos también tienen parte aquí de lo que son, tienen elementos que impiden el paso del fluido. ¿Ya? No están confinados, pero que permiten el paso del fluido y que hacen que éste se vea un poco imposibilitado. Y tal es el caso, como este de aquí, en donde tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que frenan la transferencia del el correcto flujo del fluido, ¿ya? Y que genera algunos temas de vorticidad en los alrededores de estas geometrías de acá, ¿cierto? Y hace que, por ende, el flujo sea distinto al que nosotros tenemos. Y luego también tenemos los flujos internos, que se refiere cuando el fluido está confinado. Entonces tenemos, ¿cierto? Supongamos que tenemos una cañería y por esta cañería entra un fluido, ¿cierto?, que tiene acá. Entonces el fluido se va a encontrar con esta nueva situación en donde tiene lo que vienen siendo las paredes de la cañería, ¿cierto? Lo cual genera algunos temas que hay que analizarlos debido a que las cañerías tienen trabajos diferentes, ¿ya? Vamos viendo entonces. Sigamos. Y aquí empezamos a hablar de lo que es algunas relaciones de conducción y convección. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que el calor conducido y el calor conveccionado, cuando estamos aquí en la superficie, va a ser igual. En donde yo voy a tener que el calor conducido, ¿cierto?, va a ser menos K por detén de I, que es lo que nosotros veíamos anteriormente, cuando I vale 0, o sea, ¿cierto? Si nosotros lo vemos de acá, en ese punto de ahí, el calor conducido por ese bloque sólido y el calor conveccionado por el fluido que viene acá va a ser el mismo, ¿ya? Y nosotros tenemos esta situación de acá en donde yo puedo eventualmente entonces hacer análisis y lo que decíamos un poco hace un tiempo, podemos concatenar o podemos unir los fenómenos de conducción y convección en una misma situación, ¿ya? Y aquí ocurre, después de esto me voy a dormir una siesta, parece. Y aquí ocurre se da una situación que es bastante característica de los fluidos. Cuando un fluido ingresa en contacto con una superficie, nosotros tenemos, ¿cierto?, esta situación que habla de lo que se denomina la capa límite cinemática. Me explico. Cuando yo tengo un fluido que viene aquí
viene muy tranquilo por estos lados, aquí, ¿cierto? Viene con una velocidad U. Ahí, ¿cierto? Viene tranquilito el fluido. ¿Qué pasa cuando se encuentra con un bloqueo como este, un bloque sólido? Lo que ocurre, lo que va a ocurrir es que la línea de fluido que venía aquí con esa velocidad U se va a ver frenada. Entonces, ¿qué va a pasar? El fluido que venía aquí va a empezar a generar, ¿cierto?, una especie de curva acá, que no necesariamente es regular, en donde por afuera de esta curva, o por afuera de ese recorrido que hace ese fluido, yo voy a tener la velocidad que traía el fluido antes. Pero abajo de esta curva, yo voy a tener lo que se denomina un perfil de velocidades. En este perfil de velocidades, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es el cómo varía la velocidad dentro o en las cercanías de esta superficie. Partiendo desde cero y llegando hasta la velocidad normal o la velocidad que traía el fluido. Esta condición o esta situación de capa límite que se denomina, hay que conectarla, ¿cierto? Y hay que tener algunas consideraciones con ella, ¿ya? La primera consideración, que esa rige para todo y además rige para lo que viene siendo no solo la convección, sino que además para el flujo de un fluido en un ducto o en una superficie, es que la velocidad del fluido, la velocidad U, cuando I vale 0, o sea, cuando yo estoy justo en contacto con esta superficie, esa velocidad es 0. ¿Ya? A esa condición que ustedes están viendo aquí, se le denomina condición de no deslizamiento. Entonces, el fluido, cuando entra en contacto con una superficie, este no es capaz de mantener, ¿cierto?, la velocidad que traía inicialmente, sino que se ve modificada debido al contacto que entró el fluido con la superficie. ¿Ya? Con esto que acabo de mencionar, ¿alguna duda o consulta? Perfecto. ¿Por qué se mencionó entonces este tema de la capa límite cinemática? Es porque tiene relación con la capa límite térmica. Pasa exactamente lo mismo que les acabo de mencionar. Cuando un fluido entra en contacto con una superficie, ya sea de una cañería o una superficie X, lo que ocurre es que yo voy a tener un perfil de temperaturas. Asumiendo que la temperatura que trae el fluido es menor a la de la superficie, yo voy a tener esta condición en donde la capa límite térmica, ¿cierto? O la temperatura que existe en la capa límite térmica, ¿ya? Va disminuyendo a medida que yo me acerco a el seno del fluido, que se denomina, ¿ya? Y a diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, en la capa límite cinemática, la capa límite térmica
cuando está en punto cero, ¿se acuerdan que aquí, ¿cierto? La velocidad, tenemos el principio de no deslizamiento, ¿cierto? U vale 0. Aquí, en cambio, tenemos otra condición, y es que la temperatura del fluido, cuando I vale 0, es igual a la temperatura de la superficie. Esto no tiene una denominación tan clara. ¿Ya? Pero se puede denominar como una condición, así como antes era condición de no deslizamiento, esto viene siendo una especie de condición de continuidad, en donde yo no puedo de repente pegarme un choque térmico, ¿cierto?, de lo que es la temperatura. Tengo que hacer el tema, entonces tengo que hacer el análisis ahí con respecto a lo que nosotros estamos viendo, la diferencia de temperaturas. Entonces, si se dan cuenta, hay algunas similitudes entre uno y otro, entre el uno y el otro, y esto nos permite indicar cómo va a ser el perfil de temperaturas, no solo en la capa límite, sino que además me va a permitir analizar cómo cambia la temperatura, el fluido sobre la superficie que yo estoy analizando. Y existen ciertas similitudes, por ejemplo, cuando decimos que ya salimos de la capa límite y entramos en lo que es el flujo libre, que se denomina. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es un flujo que no tiene no está supeditado a lo que ocurre en la superficie. Se comporta exactamente como se comportaba el flujo al ingresar, al entrar, ¿cierto?, previo en contacto a la superficie. Bueno, decimos que ocurre cuando alcanzamos una velocidad que es el 99% de la velocidad que traía el fluido originalmente. Ahí ya hablamos de que salimos de la capa límite. En el caso de la capa límite térmica, ocurre cuando esa razón de ahí, que la vamos a utilizar bastante, así que para que la tengan en consideración, la temperatura de la superficie menos la temperatura por fuera de cuando I tenga ese valor, ¿cierto?, dividido la temperatura de la superficie menos la temperatura que traía el fluido originalmente, sea igual a 0,99. ¿Ya? Ahí abandonamos la capa límite térmica. Luego tenemos, ¿cierto?, lo que se denomina el esfuerzo de corte, el cual permite que el fluido fluya. Lo que tiene que ver con el esfuerzo de corte es lo que nos entrega esa propiedad, con respecto a la viscosidad, claramente. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la similitud que es la que tenemos con respecto al proceso de convección. El proceso de convección, ¿cierto?, se iguala con el de conducción en un cierto punto. Y en este caso es justo en la superficie en la cual yo estoy trabajando. Y finalmente tenemos lo que se denomina, ¿cierto?, la condición o el drag, ¿cierto?, el coeficiente de... se me olvidó. No es de fricción, sino que es el coeficiente, ¿cierto?, que tiene que permite el movimiento o el flujo de un fluido, ¿cierto?, referente, ¿cierto?, a cuánto es la viscosidad que este tiene, un flujo viscoso. Es análogo a lo que es el coeficiente de convección de un fluido. ¿Ya? Hasta aquí, con lo que hemos conversado, o lo que yo les he mencionado. ¿Alguna duda o consulta, estimados?
La ecuación que da el resultado del 0,99, lo que había dicho que era la temperatura como del ambiente. ¿Cómo eran los temas? La del, del- de ambos datos de arriba y abajo. Es la Numérica. temperatura que tiene la superficie del fluido, o sea, la superficie que entró en contacto con el fluido, menos la temperatura que está en la capa térmica, dividido por la temperatura de la superficie menos la temperatura del seno del fluido. Sé que esto que estamos viendo en este instante es bastante complejo, ¿ya? No es fácil, no es fácil. Pero lo importante que me interesa a mí es que noten, y esto es lo más importante, o sea, si no se aprenden esos criterios, la verdad es que no tengo problema, no es tan relevante para el entendimiento de la materia como sí es la siguiente conclusión. Quiero que noten que existe relación, de alguna forma, están relacionados el cómo viene el flujo con el comportamiento de la temperatura del flujo, ¿ya? Eso es muy relevante. Cómo viene el flujo con respecto a la velocidad, las condiciones de velocidad, viscosidad, ¿ya? Y el drag force, o la fuerza de succión, esa era la, o con la capa límite térmica, o sea, con cómo se comporta la temperatura, cómo se comporta la convección y conducción acopladas, y finalmente que el coeficiente de convección es un valor, ¿cierto?, que tiene su análogo o aparece también de alguna manera, ¿cierto?, en el concepto de movimiento de fluidos, ¿ya? Con eso yo me doy por pagado. Entonces, nosotros tenemos lo que viene siendo flujo laminar y turbulento, ¿ya? La fuerza, todo eso es viendo un poco los flujos que nosotros tenemos y ciertas condiciones que debe reunir un fluido para ser denominado ya sea laminar o turbulento. Un flujo laminar tiene las siguientes características. Sus fuerzas viscosas predominan y el flujo o el movimiento del fluido es ordenado. O sea, ahí pasa, ¿cierto?, en línea dada. Cuando hablamos de un flujo de transición, estamos hablando que es un fluido irregular, o sea que de repente es ordenado y de repente no. Y marca el paso del flujo laminar al flujo turbulento. Y finalmente el flujo turbulento es un flujo irregular, en donde existe intercambio de energía y masa entre capas. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que ustedes pudiesen estratificar las distintas alturas que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? O sea, puedo estratificar lo que se denomina la capa límite. ¿Qué pasa? Cada capa lleva un cierto nivel de masa y un cierto nivel de energía. En la capa límite, cuando estemos hablando de una parte laminar, la verdad es que no hay mucho intercambio de energía, ni masa. Cada uno va por su propio carril, ordenaditos. En el flujo de transición, ¿cierto? Ya aquí es un embotellamiento un poco más duro, ¿cierto? En donde de repente se cambian de pista, de repente no, de repente siguen por la misma pista, de repente se cambian rápidamente, o voy al retorno, ¿cierto? Ahí para devolverme a Quilpué, a Villalegre. Y finalmente tenemos el flujo turbulento, en donde ya el embotellamiento es enorme, ¿cierto? Ya los autos empiezan a cambiar de pista por todos lados, hay accidentes, hay un auto que empiezan a perder aceite los vehículos, ¿no? Sí, es todo caótico, ¿ya?
El movimiento global se define por las propiedades medias y las fluctuaciones, y existen grandes fluctuaciones de velocidad. Yo para poder determinar o hablar de un flujo laminar, yo simplemente tengo que medirlo y ya. No hay problema. En el caso del flujo turbulento, eh, yo tengo tanta diferencia de velocidades que yo tengo que hacer mediciones que me permitan ver que el fluido está pasando con un cierto nivel de velocidad, ¿ya? Y esa velocidad la tengo que medir y la tengo que considerar. Una velocidad media que se denomina. No nos vamos a meter mucho en eso, ¿ya? Pero para que sepan. En mecánica de fluidos, ahí ustedes se van a sumergir en eso, ya sea conmigo o con el profesor Badilla. Pero alguno de los dos le va a hablar de este tema en mecánica de fluidos. Lo que me interesa a mí es esto. ¿Cómo nosotros determinamos que un elemento o que un fluido está en, eh, en flujo laminar, en flujo turbulento o en flujo intermedio o de transición? Y la respuesta es utilizando el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds se puede interpretar como la razón de inercia con fuerzas viscosas en una región caracterizada por una dimensión L. Entonces, básicamente, el número de Reynolds se compone de lo que son fuerzas de inercia, las fuerzas viscosas, y yo obtengo un ratio en donde aparece aquí cómo están calculados, ¿cierto? En donde este valor de aquí es la densidad del fluido, eso de aquí es la velocidad, que tiene el fluido, esto de aquí es el largo característico, o largo, a secas, de la superficie que atraviesa el fluido. Y finalmente acá tenemos lo que se denomina la viscosidad dinámica. Entonces vamos analizando un poco esto. Hagamos un pequeño análisis. La densidad está dada en unidades de kilogramo por metro cúbico. La velocidad va a estar dada en unidades de metros por segundo. El largo está dado en unidades de metro. Y finalmente la viscosidad está dada en unidades de kilogramo por metro por segundo. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Hagamos las operaciones necesarias para ver qué unidades va a tener el número de Reynolds. A menos que alguien la sepa. ¿Alguien sabe qué unidades tiene el número de Reynolds? No, profe. Perdieron la...
el chance. Bueno, metro con metro se simplifican con este metro de aquí. Y ahora reescribimos lo que hace esta fracción y nos va a quedar kilogramos por metro por segundo por el denominador al revés. Por ende sería metros por segundo partido kilogramo. Si se dan cuenta, se simplifican ambos y lo que nos queda, ¿cierto?, es que el número de Reynolds no tiene dimensiones. El número de Reynolds es parte de un universo, existe un universo, existe un multiverso, denominado números adimensionales. Son números que no tienen unidades, solo tienen valores, valores numéricos. ¿Cuál es la idea de esos números? Que independizas el análisis de, de las dimensiones que tú tienes y te permite escalar esta información a cantidades mayores. Entonces, si yo te estoy hablando de un flujo que tiene un número de Reynolds 2000, pero yo lo saqué con una cañería de 1 milímetro de diámetro, por ejemplo, muy chica, con un diámetro de 5 milímetros, un poquito más alcanzable, ¿cierto? Y lo quiero llevar esa información a un fluido que atraviesa por cañerías de 3 pulgadas de diámetro. ¿Cómo hago eso? Número de Reynolds. Yo puedo escalar la información que obtengo a través de experimentación, ¿cierto? Puedo llevar lo que hice en laboratorio, lo puedo llevar al nivel industrial, y el nivel industrial lo puedo llevar al laboratorio fácilmente con los números adimensionales. ¿Ya? Entonces, uno de los números adimensionales es el número de Reynolds, cuyo resultado entrega la cantidad, me entrega la razón entre las fuerzas de inercia que tiene el fluido y sus fuerzas viscosas. O sea, la fuerza de inercia obviamente viene dado por qué tanto el fluido se mueve producto de la velocidad que tiene, y las fuerzas viscosas es qué tanto se queda quieto el fluido, por decirlo así, producto de la viscosidad que éste tiene. ¿Ya? A ver si... Entonces, vamos Profe, anotando algunas cosillas. Dígame, si alguien me habló por ahí. ¿podría poner la página anterior, por favor? ¿Esa? No, la anterior de esa, que me había faltado unas cosas. Ya, profe, gracias. Entonces, vamos anotando algunas cosas. Importante. Si el número de Reynolds me da entre 0 y 2000, yo voy a hablar de flujo laminar. Si el número de Reynolds me da entre 2000 y 4000, yo voy a hablar de flujo intermedio o de transición. Y si yo hablo de que el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces yo voy a hablar de lo que es un flujo turbulento. Profe, ¿y si es que es 2000 o 4000? Es la siguiente. Ahí ya comprendo.
Entonces, si es un flujo laminar, ¿cierto? Y me da 2000, justo cae en 2000, se considera transición. Y si justo cayó en 4000, es turbulento. ¿Ya? Claramente, y aquí está el detalle, por eso uno usa esta notación y no usa una diferente. El flujo, los valores normalmente es muy poco probable, o sea, tiene que ser algo muy preciso para que te dé 2000 o 4000. Normalmente son números muy medios disparatados y uno los contrasta nomás. O sea, mira, este me dio 1538,5. Eso es un número típico del número de Reynolds, pero que te dé un número cerrado es difícil, por no decir imposible. ¿Cuándo puede ser? Cuando tú tienes un número de, cuando tú tienes una condición que cumplir. Supongamos que yo quiero tener un flujo turbulento. Determiné que esta aplicación necesita flujo turbulento, pero necesito un flujo turbulento de 5000 o de 6000. Ahí te puede dar número cerrado. Pero que el número de Reynolds, de un número así, pero tan hermoso y precioso como un 4000 o un 2000, lo dudo bastante. ¿Ya? Para que sepan. Entonces el número de Reynolds, esto es lo que me indica. Si el fluido es laminar, el flujo es laminar, pum, 2000, entre 0 y 2000. Ahí se mueve el número de Reynolds. Si es turbulento, es sobre 4000. ¿Ya? Para que lo sepan. Entonces, yo tengo algunos elementos que analizar y tengo que ver cuando yo estoy hablando de las ecuaciones que voy a utilizar para convección. Como lo es el cálculo del coeficiente de convección, que requiere caracterizar el flujo y fluido de manera térmica y cinemática. Aquí, este punto, lo que acabo de leerles y que está en la pantalla en este instante, es la parte más difícil que tiene la convección. Determinar y llegar al flujo o al coeficiente de convección. Calcular el calor transferido es fácil. Determinar el valor de H es difícil. ¿Ya? Para que vean. ¿De qué depende el coeficiente de convección? Campo de velocidades, presión, temperatura y densidad. Y tengo que incluirlas en sistemas de ecuaciones que componen la cantidad de movimiento, el momento. Conservación de masa, tiene que cumplir la conservación de masa. Energía y estado del fluido. O sea, no es lo mismo un fluido gaseoso y un fluido que un fluido líquido. Y que el nazareno nos pille confesado si es que hay cambio de fase, porque dice que nos vamos, esta cuestión se chacrea completamente. Entonces, hay que cumplir con otras condiciones de contorno, que son la velocidad nula en la pared o la condición de no deslizamiento, que es lo que les menciono. ¿Ah? El gradiente de velocidad nulo en un flujo sin perturbar. O sea, si el flujo estaba andando, está fluyendo, dicho de otra manera, y existe un gradiente impuesto, o sea, si yo no hago nada, no pongo mi dedo para que el flujo cambie, el gradiente de velocidad es nulo. ¿Ya? La temperatura en la superficie, que es lo que les mencionaba. Si yo tengo la superficie en contacto con el fluido, las temperaturas de ambas temperaturas se igualan. El gradiente de temperatura es nulo si el flujo está sin perturbar. ¿Ya? Todo esto nos indica lo que está pasando aquí. ¿Ya? ¿Qué relaciones tengo que tener? ¿Qué información tengo que tener para que logremos obtener el coeficiente de convección? Copien por mientras un par de minutitos para que copien eso que está ahí. Los que quieran copiar, obviamente.
Ya, vamos viendo. Simplificaciones que podemos hacer. Esto no se termina. En la capa límite laminar, y bueno, en cualquiera podemos asumir el estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido no tiene variaciones de velocidad o no tiene variaciones, no cambia en el tiempo, el flujo. El fluido es incompresible. Ya, eso no hemos hablado y no nos vamos a meter en esto. Que la velocidad longitudinal, o sea, la que pasa de manera tangencial por la superficie que yo estoy analizando, es mucho mayor que la velocidad con la cual el fluido se aleja de la superficie. Que la velocidad o el cómo varía la velocidad longitudinal con respecto a la distancia con la superficie es mucho mayor a lo mismo, pero en las otras direcciones, que con la velocidad, la misma velocidad, pero en X, o sea, casi no se cambia, y que la velocidad superior, ¿cierto? Cuando me estoy desplazando, tampoco es muy grande. Que la diferencia de presiones tiende a ser cero, localmente por lo menos. Tenemos la ecuación de continuidad, en donde nos dice que la variación de ambas velocidades, la suma de ambas, tiene que ser igual a cero. O sea, si esta cambia, la otra cambia en sentido contrario, esa es la idea. Y la ecuación de cantidad de movimiento, que está dada por esa situación. De nuevo, estas son ecuaciones que no vamos a utilizar mucho, pero es bueno que sepan que existen. ¿Ya? No me molesta que ustedes no se la aprendan. Lo que necesito de esto es que ustedes entiendan que todo esto está relacionado una cosa con la otra y en cualquier minuto vamos a sacar esto de una manera tal que la idea aquí es que se vayan con que esto no es fácil. Eso es lo que a mí me interesa, esto no es fácil. Y que no lo vean como algo tan trivial cuando analicemos esto, que van a ser claramente simplificaciones más o menos importantes. Bueno, hacemos el análisis de la capa límite térmica, en donde aparecen ciertos elementos que están muy relacionados con la capa límite cinemática de velocidad. Y llegamos a esto. Si se dan cuenta, lo que hace que esto pueda conversar son estos dos valores de acá. Entonces, el número de Prandtl es un número dimensional que indica qué tan semejantes son la capa límite térmica con la capa límite cinemática. Qué tanto conversan una con la otra. ¿Ya? Y se describe o se calcula como la relación o el coeficiente entre la viscosidad dinámica, ojo ahí, y el coeficiente de difusividad térmica. Ojo con esto, el número de Prandtl, por ende, es una propiedad del fluido y no del flujo. O sea, si yo digo, no, tengo un flujo laminar acá y que es agua, el agua tiene un número de Prandtl. Ahora, si yo cambio de flujo laminar a turbulento, el número de Prandtl no cambia, porque es función de las propiedades del fluido. Por ende, el número de Prandtl también es una propiedad del fluido. Por ende, el número de Prandtl yo lo encuentro tabulado, no así el número de Reynolds. El número de Reynolds depende de la situación que yo tengo. Con esto, ¿alguna duda o consulta? No, profe. ¿Cuáles son las unidades del número de Prandtl? Tengo una consulta. No tiene. Adimensional, muy bien.
Eduardo, dígame. El, el laboratorio de calidad lo he revisado, ¿o no? Este momento no es para eso, Eduardo. Estamos hablando de una Ah, materia bueno. que es bastante delicada. Sí, no, después. Estoy inspirado. Y bueno, ya habíamos conversado de esto, ¿cierto? De cómo se relaciona. Entonces, lo importante acá es que, como les dije, ambos elementos conversan y tienen la siguiente situación. En donde tenemos, ¿cierto? Que cuando un flujo es laminar, ¿cierto? Esa es la forma de que trabaja. Y cuando a medida que va avanzando, si ustedes se dan cuenta, la fuerza de succión, ¿cierto? O de empuje, coeficiente de succión o empuje, va variando dependiendo de si estamos en un flujo laminar o en un flujo turbulento. Ah, no me quedó la otra. Bueno, no importa. Lo importante es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos esta situación, ¿ya? Donde el calor conducido, ¿cierto? Es igual a esto. Y nosotros tenemos lo que se denomina el coeficiente de convección. Y lo que se hace acá es adimensionalizar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la variable i yo la voy a hacer independiente de la unidad que yo tenga. La divido por el largo para obtener eso. Y además, independizo la temperatura de las unidades. Obtengo lo que se denomina una temperatura adimensional. Históricamente se le denomina teta, donde teta es igual a la temperatura que yo tengo, menos infinito, menos temperatura del seno del fluido, dividido por la temperatura que yo tengo en la superficie que estoy trabajando, menos la temperatura del seno del fluido. Así se adimensionaliza la temperatura. Esto me permite, esto yo ahora lo ingreso acá, ingreso hasta aquí, y me va a permitir obtener una expresión, la misma expresión que tenía del coeficiente de convección con respecto a, eh, con respecto a esta situación adimensional. Y como esto es una situación adimensional, entonces esto genera lo que se denomina un número adimensional. Y ese número adimensional es el número de Nusselt, el cual está dado debido a las condiciones del fluido. Si ustedes se acuerdan, cuando partimos viendo transferencia de calor, nosotros vimos el número de Biot, que era igual al coeficiente de convección del fluido por el largo característico dividido por la conducción térmica del sólido que yo estaba analizando. Entonces, no hay que confundir el Biot con el Nusselt, donde el Nusselt es todo referente al fluido. ¿Ya? Entonces, el Biot relaciona coeficiente de relaciona la transferencia de calor por convección con respecto a la conducción térmica de un sólido con el cual yo estoy entrando en contacto. El Nusselt es la relación entre la energía transferida por convección con respecto a la energía transferida por conducción, pero del mismo fluido. Son dos cosas diferentes. Son dos definiciones diferentes. Y aquí es donde desemboca todo lo que nosotros vamos a tener. Hasta aquí con esto, ¿alguna duda o consulta?
¿El Nusselt es adimensional o dimensional? Adimensional. Completamente adimensional. Entonces, aquí viene el recetario de la convección. El número de Nusselt es función de el número de Reynolds y del número de Prandtl, pero además es función de la distancia dimensional. Entonces, si yo ingreso la información de la distancia, yo lo que voy a tener es el Nusselt completito. Y si yo no ingreso la distancia, yo voy a obtener un Nusselt promedio. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. O sea, aquí viene el recetario, déjame ver si hay algo acá. No. Viene el recetario de el fenómeno de convección. Lo primero que ustedes tienen que hacer siempre, siempre van a tener que hacer cuando hablemos de convección, es, vamos a ir haciendo algunos punteos. Ver las condiciones de flujo y propiedades de fluido. ¿Ya? Acto seguido, calculan el número de Reynolds. ¿Ya? Acto seguido, calculan el número de Nusselt, ayudados, ¿cierto? O dada las condiciones de fluido. Finalmente, teniendo el número de Nusselt calculado, despejan el coeficiente de convección de la fórmula Nusselt igual H por L dividido K. ¿Dónde radica el gran problema de todo esto? Aquí. Porque yo tengo muchas formas de calcular el número de Nusselt respecto a distintas condiciones de flujo y de fluidos. Ese es el gran problema que yo tengo cuando estoy con el número de Nusselt. ¿Ya? Lo otro, claramente, esto de aquí es leer el problema o la situación que a mí me den. El número de Reynolds se calcula de la misma manera. Yo obtengo la información, ¿cierto?, de tablas. La mayoría de esta información está tabulada. Lo único que no está tabulado es la velocidad y el diámetro o largo de donde yo estoy calculando. Pero el resto está tabulado. Calculo el número de Reynolds. Después tengo que ver las condiciones de flujo y decir, ah, este es un flujo laminar que está justo en contacto con una pared o con una superficie plana que está calentada. Listo, tengo una ecuación para eso. No, no es ahora sí, es que está en una cañería, está pasando por una cañería. Ah, entonces uso esta otra ecuación y así sucesivamente. El gran problema o la gran barrera de la convección
es efectivamente eso. Que el número de Nusselt tiene muchas ecuaciones que me entregan su valor final. Finalmente, cuando yo tenga el número de Nusselt, que va a estar en ser función del número de Reynolds y del número de Prandtl, yo despejo ese número de Nusselt a partir de la conducción térmica y del largo característico, y con eso yo obtengo el coeficiente de convección. Y después viene el siguiente paso, que es calcular el calor transferido. Y ese es el recetario para la convección. ¿Hay alguna duda o consulta con esto, estimados? H, ¿qué es lo que es, profe? Coeficiente de convección. Vale. Profe, ¿y cuando la H tiene una raíz de arriba? Es ¿Lo vemos? el coeficiente de convección promedio. ¿Ya? Quiere decir que no está ponderado o no tiene la información de todo el largo de la superficie a la cual yo estoy trabajando. Entonces, básicamente, me falta ponderar por eso. O sea, si yo tuviese la información, el H rayita o H promedio, como dijiste, me entrega la información desconociendo el largo. Si yo tuviera el largo, es H a secas. Es como un H por unidad de largo, si se puede decir. ¿Ya? Y aquí es donde viene la parte menos agradable de todo esto. Bueno, el desarrollo de capa límite. Ya, con eso voy a continuar mejor mañana, para no alargarnos mucho, que esto igual necesita un poco de detalle. ¿Ya? Así que eso. El famoso laboratorio de calidad aún no lo termino de revisar, por si acaso. Y eso. No sé qué más decir. ¿Has subido las clases ya? Podría que me falte algo, puede ser que me falte alguna, pero he intentado subirlas todas. Vale, profe. Eso. No sé qué más decir. No sé cómo más rellenar, así que tengan buen día. Nos vemos mañana.